De la oficina al asfalto, del trabajo a la pista. El domingo 7 de febrero tuvo lugar la quinta edición de la Carrera de las Empresas Valencianas. Una carrera solidaria de las profesiones que ha vuelto a llenar de rankers las pistas de atletismo del antiguo cauce del río Turia de Valencia. Más de 2.000 rankers han participado en esta quinta edición, en la que también se ha querido homenajear a Miguel Pellicer, desaparecida figura del atletismo popular valenciano. Hemos venido en plan de compañeros de trabajo y de pasar la mañana juntos y a disfrutar del deporte. De toda la empresa hemos participado la mitad, unos 144. Hemos venido 14 compañeros, pues casi unos 50, 46. Y es el tercer año que participamos, empezando siendo un grupito muy pequeño de gente y poco a poco los compañeros se han ido animando y este año hemos venido con 3 equipos. Una carrera diferente que fortalece los vínculos laborales, el trabajo en equipo, el compromiso, la motivación y el esfuerzo. Y cada año se apunta más gente. Esto anima porque digamos que aparte de las relaciones laborales, pues que luego en tiempo libre nos relacionemos también está bien. Y fomenta el espíritu del esfuerzo también y de la vida sana, que es importante, que los trabajadores de la empresa tengan todos vida sana para que la empresa funcione mejor. Todos hemos estado entrenando en equipo, hemos venido aquí esta mañana, hemos quedado y hemos hecho la carrera todos juntos en comunidad y la verdad es que sí, le haces compañerismo y creas lazos con los compañeros, que está muy bien. Los compañeros del trabajo pues se sigan animando, nosotros hacemos propaganda y este año ya hemos visto que esto es un éxito de organización, cada año esto va cogiendo más auge. La prueba contó además con un componente solidario, destinando 1 euro de la inscripción de cada ranker a causas sociales, en concreto a las ONGs Proyecto Paula, Fundación Isidora Pertusa y Casa Caridad.